Hoy vamos a tener la primera parte de la conferencia 392 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Sí, va a ser la primera parte porque al menos habrá tres. Es un no parar de noticias que tienen que ver directamente con profecía y tanta gente aún sin enterarse. Las señales del retorno de Cristo ante nosotros. Vamos a empezar. Empezaremos esta primera parte precisamente con la creación de Dios. Y mirad esto porque es realmente interesante. Nos dicen, mira este pez, conducir hacia su madre para obtener golosinas. Sí, fijaos bien porque va en un carricoche, para que me entendáis. ¿Y quién lo conduce? El propio pez. O sea que de tan tontitos no tienen nada. Eso de memoria de pez, cuento chino, nada que ver. Mirad si no. Realmente sorprendente, ¿eh? ¿Qué capacidad llegan a tener también? Bueno, pues nada, sigamos. Y ahora con un apartado que ya no es tan agradable, y menos que lo va a ser de aquí en adelante, crisis. El Banco Central Europeo elevará los tipos de interés por primera vez en 11 años. Ya sabéis que esto irá a peor. Los mercados mundiales se hunden ante el temor a que los bancos centrales se vean obligados a endurecer su política monetaria por la alta inflación. Pero no hay más. El Bitcoin se desploma y confirma la caída generalizada de las criptomonedas. Y así, continuamente, ¿eh? La Reserva Federal de Estados Unidos aprueba la mayor subida de los tipos de interés en 28 años. Todo esto implica que, evidentemente, el que tenga créditos lo va a pagar más caro, especialmente, como no, las hipotecas. Y mira por dónde Bill Gates advierte de la crisis económica que viene. Y hasta dio unos consejos para prepararse, pero eran en tema de inversión, o sea, no eran consejos para la gente pobre, evidentemente, ¿eh? En fin, que si este señor también lo dice, ya podemos imaginar que esto se viene de seguro. Deutsche Bank y Citigroup revelan qué tan probable es una recesión económica global. Pues mirad, la economía global podría estar de camino a una recesión en medio del endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales para restringir la inflación, un descenso en la demanda y problemas de cadenas de suministro, según expertos de Deutsche Bank y Citigroup, quienes estiman que la probabilidad de que tal escenario se materialice es de un 50%. Pues todos ya veis qué pronósticos están dando, ¿eh? El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos contradice a Biden y señala que el conflicto en Ucrania no es el principal factor de la inflación, porque esto ya venía de lejos y ahora se va juntando con lo de la guerra de Ucrania y que sí, no es solo por la guerra de Ucrania. Evidentemente se prepara una crisis a todos los niveles. Y ya lo decíamos, iba a haber una gran crisis, más de las que hemos visto, eso seguro. Los bancos centrales alertan de un escenario de alta inflación y endeudamiento sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. En fin, casi nada, ¿eh? Pues todo esto es lo que se viene. Si alguien piensa que esto se va a solucionar en 4 días, pues va a ser que no. Y ahora una noticia para España, que desde luego no puede dejar indiferentes a nadie, al menos por aquí. Bolaños, cuarto miembro del gobierno de coalición al que recibirá el Papa. Esto era noticia del 12 de junio. Sí, ya es el cuarto miembro del gobierno. Y es de coalición, socialistas y los que se llaman Podemos, que vienen a ser más comunistas, por decir algo, ¿no? Y recordemos que precisamente su dirigente de estos comunistas también fue a ver al Papa.
Y muy bien que se lo pasaron, parece ser. Disfrutaron mucho de esa conversación, etcétera, etcétera. En fin, sigamos mirando que todo va de lo mismo, ¿eh? Bolaños dice que el Papa Francisco y el gobierno PSOE Unidas Podemos comparten los mismos valores. Qué curioso. ¿Y en qué consiste esto? Pues mirad un poco por encima. Esta es la conclusión a la que ha llegado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras tener una audiencia privada inspiradora que se ha alargado durante 50 minutos con el líder de la Santa Sede, al que ha obsequiado con diferentes objetos, desde plátanos de La Palma hasta cantigas de Alfonso X el Sabio, pasando por azafrán y aceite de oliva. Al Gobierno y al Papa nos inspiran los mismos valores, como el del diálogo y la solidaridad, ha explicado el ministro en una rueda de prensa otorgada desde la Embajada Española en Roma, cuya titular es la exministra de Educación Isabel Celaá. En este sentido, Bolaños ha asegurado que la figura del Papa trasciende de ideologías. Impresionante, ¿eh? Además, le ha pedido continuar con la senda del diálogo con la Iglesia Católica para resolver los asuntos de interés común. Entre otros, el Gobierno ya alcanzó un acuerdo sobre los bienes inmatriculados que pasarán a ser propiedad del Estado. Y lees esto y dices, bueno, entonces por fin harán que esto sea propiedad de unos, de otros, ya lo han establecido. Sí, pues bueno, me salto ya todo esto y iré directamente a la siguiente noticia. Y es esta. El Gobierno evita cobrar el IBI a los bienes de la Iglesia que no son de culto. Por tanto, mucho ir a tratar, mucha historia, pero la cosa sigue igual. No se les cobra el IBI, un impuesto que hay sobre los bienes. Al resto de la población, sí, a ellos va a ser que no, ¿eh? En fin, que quien manda, manda. Ya veis a quién se supeditan siempre. Da igual si son de izquierda, de derecha o de subiendo a mano izquierda, no importa. La industria española exportó armas por casi 3.300 millones en 2021 y el Gobierno permitió ventas a Arabia Saudí o Emiratos por casi 200. ¿Los mismos valores que el Papa decían? Pues vaya, qué valores, ¿no? Y el Papa va diciendo que esto, no. En fin, es que todo es de vergüenza absoluta. Pero una vez más, sí, mucho hablar de pacifismo, historias, y resulta que el gran negocio son las armas. Y también en este país, cómo no. Ahora noticias para Latinoamérica. En Ecuador ya sabéis cómo está la situación, pero no es el único país que está en plan desastre. Mirad qué cosas irán apareciendo. Ahora, Nicaragua. El dictador Daniel Ortega envió un trámite de urgencia al Parlamento para que habilite el ingreso a Nicaragua de tropas rusas. Sí, lo habéis oído bien, de tropas rusas. Mientras estamos viendo cambios en Latinoamérica por varios países, especialmente en Colombia, ahora lo que estamos viendo también es que precisamente en Nicaragua, cómo no, se alinean con Rusia. Y además, con entrada de tropas allí. Casi nada, ¿eh? Se va preparando el conflicto, tenedlo claro. Aquí nos dan toda una explicación al respecto porque quiere decir que entrarán tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia a partir del próximo día 1 de julio. Y además, bueno, hay más cosas que nos dicen militares nicaragüenses viajarán a Rusia. Y Nicaragua es uno de los contados países, junto a Venezuela y los pequeños estados insulares de Nauru y Tuvalu, que se han sumado a Rusia en el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, y que ha recibido altos funcionarios rusos desde que Moscú invadió a Ucrania. Además, a fines de 2020, Nicaragua estableció un consulado en Crimea, territorio ucraniano anexado a Rusia, lo que provocó el rechazo de Ucrania. Vaya situaciones se están preparando, ¿eh? Para Bolivia, estas noticias. Iglesia pide incluir preguntas sobre la religión que se profesa en un próximo censo. Sí, quieren saber cada persona a qué religión pertenece. Y dicen que es por un censo transparente e inclusivo. Con lo cual, quieren el control absoluto sobre la población para saber quién cree en quién o en qué cosa. Control, evidentemente. Luego ellos dicen que es para otras cosas, ¿no? En fin, como siempre, el control tiene que estar allí. ¿Y por parte de quién?
por ellos. No falla. En México, al menos 10 muertos deja un enfrentamiento entre un grupo armado y agentes de la Fiscalía en el municipio de Texcaltitlán. Qué complicado, ¿eh? Asesinan a 5 integrantes de una familia, entre ellos 2 adolescentes, en el estado de Michoacán. 4 muertos en un ataque armado en un restaurante. Descubren 10 cadáveres en fosas clandestinas, en Michoacán. También en Michoacán, un hombre asesina a 8 personas y hiere al menos a otras 4 antes de ser abatido. Enfrentamientos entre la policía y un grupo criminal organizado dejan 13 muertos en Jalisco. Hallan 8 cadáveres en México que podrían ser de los cuidadores de un rancho desaparecidos hace unos días. Un convoy de camionetas blindadas ataca a la policía en el norte de México y deja 6 agentes muertos. Casi nada, ¿eh? Casi nada. ¿Cómo está México? Y sobre Colombia, mira por dónde, ahí entramos otra vez con tema papal. Gustavo Petro, precandidato presidencial de Colombia, se reúne con el Papa Francisco. Esto era noticia del 2 de febrero. Sí, ¿por qué os la muestro ahora? Pues porque evidentemente se veía venir. Es el precandidato, pues ya era de esperar. Recordad que Gustavo Petro precisamente fue un guerrillero del M-19. Ya sabéis que eso muy vinculado a temas jesuitas. Y mira por dónde, después de 30 años más o menos, se presenta como precandidato y al final, pues bueno, se presenta como candidato a la presidencia. A partir de ahí era de esperar que pasara esto. Jesuitas con jesuitas, ¿quién iba a salir ganando? Pues ya os lo podéis esperar. Hizo su partido político y mira por dónde, quedan casi a la par, casi al 50% con otros, pero gana. En fin, que habrá mucha gente con muchas esperanzas para que todo cambie allí, pero el caso es que ya podéis imaginaros por dónde irá todo. Eso sí, ahora teóricamente Colombia no va a hacer un mismo rumbo que hacía hasta ahora, con lo cual una vez más se levanta la polémica de qué pasará con el tema de quienes apoyan a quienes en cada país latinoamericano, si Rusia y China o Estados Unidos. Cuando se encontraron ya hace tiempo, en 2015, con el Papa Francisco, cuando era alcalde de Bogotá, acudió al Vaticano para participar en un coloquio sobre esclavitud moderna y cambio climático. Sí, cómo no, era de esperar que esto fuera por ahí también. Pues mirad este vídeo, donde precisamente Petro habla de la esclavitud moderna y cambio climático, y son sus palabras en el Vaticano. En fin, ya habéis visto qué discurso, ¿eh? Pues nada, sigamos con otro vídeo. Así fue el encuentro de Gustavo Petro con el Papa Francisco. Sí, bien, y además ya habéis oído que otros precandidatos también no se descartaba que fueran a ver al Papa. Y dices, ¿y qué tiene que hacer un precandidato o 4 precandidatos o los que sean a ir a ver al Papa? ¿Qué necesidad tienen de eso si Colombia está tan lejos de Roma? Podían ir a ver a Heidi. No, van a ver al Papa. ¿Por qué será? Es que quien no se dé cuenta del poder que tiene, desde luego, es que tiene un grave problema. Y más aún, los obispos al nuevo presidente, aquí ya es elegido, es noticia del 20 de junio, trabajaremos por la paz y la reconciliación, por tanto, muy contentos. Que tengan la sabiduría de Dios para conducir los destinos de la historia de Colombia, fue el saludo del presidente de los obispos colombianos a Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, tras haber sido elegido en la segunda vuelta electoral como presidente de Colombia. El país sudamericano nunca había tenido un jefe de Estado de izquierda. Al presidente electo Gustavo Petro, a la vicepresidenta o vicepresidente Francia Márquez, les auguramos todos los colombianos y nosotros como Iglesia los mejores éxitos. Que tengan la sabiduría de Dios para conducir los destinos de la historia de Colombia. Fue el saludo de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, CEC, al nuevo presidente de este país sudamericano tras el resultado de la segunda vuelta electoral que se realizó este 19 de junio. Asimismo, Monseñor José Rueda Aparicio le manifestó al presidente electo que, de parte de la Iglesia, estamos dispuestos a seguir trabajando, a seguir luchando por la paz,
por la reconciliación y por la fraternidad de todos los colombianos. Una vez más, ya vemos qué buena sintonía, ¿no? En fin, cambiamos ya de país, porque ya veremos lo que se irá preparando en esas zonas. Y ahora saltamos hacia Haití. Mueren de hambre decenas de presos por la falta de comida y agua en las cárceles. Hablan desde enero a abril, 54 muertes por desnutrición, casi nada. En El Salvador, Bukele promete arreciar la guerra contra las pandillas después del asesinato de 3 policías. Y además se encuentran con el problema de la gran inversión que han hecho de monedas Bitcoin y como se están yendo hacia abajo, problemas económicos. Noticias ahora para África, concretamente Etiopía. Enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas del Estado dejan al menos 40 muertos. Y noticias para Estados Unidos. 3 muertos tras un tiroteo en el estado de Maryland. También Biden visitará Israel el 14 y 15 de julio. La gira del mandatario norteamericano por Oriente Medio incluirá también a Arabia Saudita. Hombre abre fuego en una iglesia de Alabama dejando varias víctimas. Esto no falla, es un continuo. Y en fin, después de ver todas estas noticias, que son las que habéis visto, pues un poco de tranquilidad. Ciencia y tecnología. La profecía nos lo decía, que esto iría más. Es cierto, se refiere al conocimiento profético por encima de todo, al fin de los tiempos, pero también, lógicamente, la ciencia está creciendo. Y son las señales del fin que tan cercano está ya, el retorno de Cristo. La noticia nos dice, es solo el primer paso. Científicos crean piel humana viva para robots. Los investigadores sumergieron un dedo robótico en un cilindro lleno de una solución de colágeno y fibroblastos dérmicos humanos. Y, bueno, fue un éxito. Con lo cual ahora también incluso están trabajando para que hayan como sensores en la piel, que no solo sea esto, que se pueda doblar tan perfectamente como la piel humana, o muy parecidamente, sino que también puedan tener sensitividad. Realmente la evolución de los robots está siendo, bueno, fantástica. Crean una leche de vaca artificial con una tecnología de cultivo de células de mamíferos. Impresionante, ¿eh? Cómo está avanzando todo esto. Y ya sabéis, se dicen que tienen que haber menos vacas porque generan CO2, pues es de esperar que el negocio vaya hacia otros derroteros. Crean la primera batería de CO2 en el mundo capaz de almacenar energía renovable. Mirad que cuando interesa y se ponen a algo a investigar, lo consiguen. La nueva tecnología captura parte del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera y lo utiliza para almacenar y generar de forma segura varias energías renovables. O sea que si quieren solucionar problemas, los solucionan. Pero eso sí, mientras, ya sabéis, tema cambio climático estará continuamente sobre nosotros, porque eso tiene que ver con Laudato Si y con la ley dominical, no lo olvidéis. ¿Animales muertos? ¿Nos decía la profecía que habrían al fin de los tiempos? Pues sí. Miles de bovinos muertos. Estrés por calor mata aproximadamente a 10.000 cabezas de ganado de corral de engorde de Kansas, en Estados Unidos. Cientos de ejemplares del pingüino más pequeño del mundo aparecen muertos en las costas de Nueva Zelanda. La muerte masiva de pingüinos enanos o azules se debe al aumento de la temperatura del mar, que hace que los peces de los que se alimentan se adentren en el océano en busca de aguas más frías. Por tanto, todo cuestión también, ya veis, de cambio climático. Y nada, seguimos con esto, como en los días de Noé, los días de Lot, en Sodoma y Gomorra, ya sabéis todo lo que había, pues estaba previsto por Jesús que esto acontecería otra vez al final, antes de su regreso, y que a lo bueno dirían malo, a lo malo bueno, pues bueno, en fin. Mundo extraño, lo próximo de Disney tendrá el primer romance gay de la historia del estudio. Narrará el idilio de 2 adolescentes, hijo uno de ellos del protagonista. Con lo cual, ya veis que cada vez esto va a bastante más. Los índices de crímenes violentos se disparan en varias ciudades de Estados Unidos y se encaminan a superar los niveles históricos del año pasado. En fin, ya veis qué temas se están juntando, los que decía Jesús. El Gobierno aprueba este lunes, en España, la ley trans, que incluye el cambio de sexo en el Documento Nacional de Identidad a los 16 años, de forma libre, y prohíbe terapias de conversión.
Bueno, ¿creéis que lo que dijo Jesús son tonterías? Y mirad, aún más, con Spider-Man gay, Disney sigue contaminando con basura ideológica, alerta a un sacerdote. Sí, también ahora los personajes de cómic les están volviendo hacia esta tendencia sexual. Ya veis cómo se está trabajando en la mentalización de la gente, de la sociedad. Y esto no es todo, han habido más noticias también. Están saliendo muñequitos como Barbies que se están vendiendo y que son cuestiones de satanismo absoluto, ¿eh? En fin, y lo hacen artistas y luego lo ponen también a la venta. Hay cosas que es un no parar. Y desde luego Jesús clavó las profecías totalmente, las acertó de lleno. ¿Por qué? Porque era Dios, era Dios, es Dios y lo seguirá siendo Dios. Y nos advirtió de sus señales que Él mismo iba a proporcionarnos para saber que el fin está cercano, que su segunda venida no está nada lejana. Pero dio muchas más profecías. Y eso es lo que debemos conocer, porque si estamos despistados en cuanto a eso, nos vamos a perder. Accidentes. También Ellen White fue inspirada para decir que en sus tiempos, cuando los vehículos eran de risa, ahora vemos cómo han cambiado, ¿no? Todo el tipo de transporte, y ella habló de cómo subirían los accidentes al fin del tiempo. Bueno, pues sí, está siendo así. Y solo os voy a poner algunos en concreto, como siempre, no voy a hablar de cada accidente de tráfico que hay. Al menos 13 muertos y 8 heridos tras chocar un minibús de transporte público contra un árbol en México. Mueren 6 personas tras accidentarse un helicóptero en el este de Estados Unidos. Mueren 6 personas al estrellarse un avión en la zona central de Venezuela. 4 muertos y 5 heridos tras estrellarse un avión de transporte en Rusia. Una avioneta se estrella en Brasil dejando un saldo de 3 muertos. Al menos 3 muertos al descarrilar un tren tras chocar con un camión en Estados Unidos. En fin, un no parar. Y más desgracias, al menos 6 desaparecidos y 8 heridos en explosión de una planta química en China. Al menos 5 muertos y 500 heridos en el desplome del palco de una plaza de toros en Colombia. Y en Jordania, 10 muertos por una fuga de gas en el puerto de Aqaba. Además, 251 personas se encuentran en tratamiento por asfixia. Y hablando de asfixias, pues aquí una intoxicación. Encuentran muertos al menos a 21 jóvenes en un bar de Sudáfrica por una posible intoxicación masiva. ¿Y tema de migrantes? Pues mirad, ascienden a 23 los emigrantes fallecidos en la valla de Melilla, según Marruecos, que quisieron cruzar, ¿eh? Y ya veis qué panoramas. Imágenes terribles, y encima, bueno, pues secundados por hasta el presidente de España, diciendo una serie de cosas que, en fin. La verdad es que lo que está causando que el mundo, digamos, que se llama el primer mundo, haya hecho tanto durante tanto tiempo para que los del tercer mundo sigan siendo tercer mundo y sacar beneficios. Y luego, ¿qué pasa? Pues que la gente se ve impelida a irse de esos lugares a buscar una mejor buena vida, entre comillas, y algunos la buena vida terminan llegando al ataúd en vez de la buena vida. En fin, asciende a 53 el número de migrantes fallecidos por asfixia en un tráiler de Texas. Casi nada. Y tema pestes. La ola enmascarada de COVID que mata aún a 50 personas diarias extraña a los especialistas. Es raro fuera de temporada invernal. Sí, pues dicen que hay cada vez más gente en las UCIs otra vez. Europa supera ya los 400 niños con hepatitis de origen desconocido. España es el segundo país con más casos. China pagará 1.400 euros a quien delate a su vecino si sospecha que tiene COVID. Hacer de la población policías. Vaya panorama, ¿eh? Y atención a esto también, nueva moneda del Vaticano promueve la vacunación contra el COVID. ¿Veis la imagen? Más claro, imposible. ¿Y todo esto por qué? Porque va en la línea de lo que el Papa siempre dice, los cuidados para afrontar la pandemia y la necesidad de vacunarse. Bueno, pues nada, dicen que es una obligación moral.
y hacen todas estas moneditas para que todo esto también se publicite. Pero también hay una moneda que no es la de 20 euros que habéis visto, sino una de 50, que está dedicada a la Virgen de la Misericordia, que acoge a una multitud de fieles. Las palabras que rodean la imagen de la Virgen son, en latín, lo que viene a ser en español, escucha, amor, ayuda, acogida, que marcan también los 50 años de trabajo de Cáritas. ¿Ya veis cómo promocionan lo suyo y lo que quieren para el mundo, a través también de monedas? La OMS reporta 920 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido en 33 países. Casi nada, ¿eh? Al menos 45 pacientes necesitaron un trasplante de hígado y se han registrado 18 muertes. Y aún no saben de dónde ha salido eso. La OMS registra más de 3.400 casos de viruela del mono en 50 países desde inicios de este año. Y hoy mismo otro país se ha añadido a la lista. Vaya. Y tema de hambre, sí. Los expertos vaticinan que el arroz podría ser el próximo alimento en tener disparado su precio mundial. Los precios de muchos alimentos básicos, desde el trigo y otros cereales hasta la carne y los aceites, se han disparado. Eso ha sido impulsado por una serie de factores, incluido el aumento del costo de los fertilizantes y la energía en el último año, así como la situación en Ucrania. Vaya perspectivas, ¿eh? Pues bueno, aún más cosas. Lluvias e inundaciones. Temporada de lluvias en Guatemala deja al menos 15 muertos y más de 500.000 de afectados. Las lluvias torrenciales en El Salvador dejan al menos 6 muertos y provocan deslizamientos en varias zonas del país. Las intensas lluvias en India provocan 16 muertes y 1 millón de afectados. Ahora, en estos momentos, están habiendo inundaciones también en Austria. Incendios. Tragedia en la comunidad judía argentina. 5 muertos en un incendio en Buenos Aires. Un incendio en un centro de rehabilitación para adictos deja al menos 11 muertos en Brasil. Intento de fuga e incendio deja 52 muertos en cárcel colombiana. Y noticias para cambio climático. Nueva Zelanda impone tasas a las emisiones por las flatulencias de vacas y ovejas. Es que ya suena de risa todo, ¿eh? La hoja de ruta trazada por el gabinete prevé como objetivo reducir a partir de ese año los gases de efecto invernadero emitidos por los más de 26 millones de ovejas y 10 millones de vacas del país, que para ellos esto es un gran negocio. Pues ahora también a sacarles impuestos a estas cuestiones. Con lo cual, ¿qué se pretende? Aparte de hacer negocio, pues que todo esto vaya menos y haya un cambio también en la alimentación de la gente. Pero mientras se va concienciando de que el cambio climático, las aplicaciones que se tendrán que hacer con leyes, etcétera, etcétera. Todo más restrictivo, todo para salvar a la humanidad, el planeta, y solo faltará la guinda, que será la ley dominical, que va a terminar de arreglarlo todo. Sí, ya lo hemos visto en tantas conferencias, ¿verdad?, con tantos datos y con tantas palabras destacadas de muchas personas que tienen mucho que ver con todo ello, que desde luego quien aún dude de eso es que no se entera de nada en profecía. Pedro Sánchez, el presidente de España, alerta de que la ola de calor no es una anécdota y que negar el cambio climático es un insulto a la inteligencia. ¿Se puede negar que está habiendo un cambio de clima? No siempre, desde luego, pero lo que sí se puede negar es el porqué. Eso es otra historia, pero el porqué auténtico, como siempre, que calladitos se lo llevan. Una vez más, mirad las conferencias que presentamos en Costa Rica. Y mirad esto, Festival de Glastonbury con Greta Thunberg. ¿Y qué aparece? Pues una pirámide con la cúspide iluminada y con un rayo de luz que es lanzado hacia arriba. ¿Os recuerdan imágenes que hemos mostrado sobre pirámides a lo largo de todos estos años? Y os recuerda esto a lo del billete del dólar, ¿verdad? Y os recuerda esto a todo el tema Illuminati, ¿verdad? Y jesuitas que están por detrás, etcétera, etcétera. Pues son los que dominan toda esta cuestión. Y cómo es evidente que al final lo que hay es lo que está preparado. Las cosas no se hacen porque sí. Las cosas no están pasando porque sí. Una agenda se está siguiendo y se está cumpliendo. Y esa agenda satánica
está dando sus frutos de lleno, y más que los va a dar. Y después de haber visto todo esto en esta primera parte, si Dios quiere, mañana tendremos la segunda, y aún habrá una tercera. Terminamos con una cita de Ellen White extraída de Eventos de los Últimos Días, página 12, que nos decía en un escrito suyo de 1905, «Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o desánimo». Estamos viendo que vienen tiempos tormentosos. Bueno, quien no lo vea es que, en fin. ¿Y hemos de desanimarnos por eso? ¿Hemos de estar con descreimiento? Al contrario, porque estas son las señales de que Jesús regresa inminentemente. Eso sí, recordad que antes vendrá Satanás haciéndose pasar por Cristo, ¿eh? No olvidéis eso, y que va a hacer que todo el mundo prácticamente caiga en el gran engaño. Y sí, con la ley dominical, por supuesto, y la inmortalidad del alma. Bueno, pues tened esto presente, pero es cierto, son las señales que apuntan al desenlace de la humanidad después de 6.000 años de pecado. Y esto quiere decir que ya podemos empezar a estar contentos a pesar de las desgracias, a pesar de lo que se nos viene encima, especialmente al pueblo de Dios, que nos espera la gran persecución como jamás ha habido en la historia por ser fieles al Señor, guardando el sábado, siendo fiel a la sana doctrina bíblica, siéndole fiel al Señor y haciendo su obra y predicando su mensaje, el del cuarto ángel, el mensaje para el fin, para todo el mundo. Pero debemos estar contentos que a pesar de todo esto, luego viene nuestro Salvador. Por tanto, Maranata 2031, nuestro Señor regresa muy, pero que muy pronto. Preparémonos y no dejemos de dar el mensaje al mundo. Dios os bendiga.